Creemos realmente desde la Fundación Línea Directa que es un muy buen momento para concienciar. Empieza el momento de celebraciones, llegan las fiestas, las cenas de empresa, las comidas de empresa, Navidad, Nochebuena, ¿no? Es un momento de celebración y un momento en el que ese binomio alcohol-conducción vuelve a estar muy cerca de todos nosotros. Entonces creemos que ese es precisamente el momento en el que podemos impactar, podemos concienciar, y por eso os hemos pedido, para que nos ayudéis a concienciar. Ese es el objetivo de la Fundación Línea Directa, nacido en 2014 precisamente con la intención de conseguir algo tan bonito, tan aspiracional, pero tan realizable y que queremos realmente conseguir, como es llegar a las 0 víctimas en carreteras. Y por ese motivo, a lo largo del año se hacen 3 estudios de concienciación, se hace un premio periodístico que reconoce los mejores trabajos de divulgación. Beatriz Correal es la ganadora en la categoría de televisión del año pasado, Sergio Amadoz ha sido finalista en numerosas ocasiones, y hacemos también acciones de concienciación como esta, en la que nos encontramos. ¿Qué ocurre? Que llegan las fiestas navideñas y no queremos que falte nadie a la mesa. Así que si entre todos hoy conseguimos que una sola persona después no coja el coche después de haber bebido, vamos a estar muy, muy, muy orgullosos. Hemos hecho una encuesta relacionada con el estudio de meteorología que mencionaba Marc, que presentamos la semana pasada, y las conclusiones nos han llamado mucho la atención, nos dejan muy preocupados y nos dicen que todavía queda mucho para hacer. Os voy a dar un solo dato. 5,2 millones de conductores admite que va a conducir tras beber alcohol en las celebraciones navideñas. Eso significa que va a haber 5,2 millones de vehículos por ahí circulando después de haber bebido. Puede ser un amigo, puede ser un primo, podemos ser alguno de nosotros si no somos responsables. Bueno, de los que estamos aquí seguro que no, pero puede ser alguien que conozcamos. Y desde luego estos datos lo que nos dicen es que tenemos que seguir haciendo cosas. Así que bueno, pues vamos a empezar. Mar presentaba a los protagonistas de las 2 mesas que hemos organizado. Voy a ir introduciendo a cada uno de los protagonistas. Si os vais sentando y voy a pedir un fuerte aplauso para ellos. Empiezo por Tomás García Gazapo, que lo introducía ya Mar anteriormente. Él es general jefe de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, siéntate aquí, por favor. Bueno, siéntate aquí mejor y yo me pongo en una esquina. ¿Sí? Tomás, sí, muchísimas gracias. Os pido un fuerte aplauso también para José Ignacio Lijarcio de FESVIAL. Él es el presidente de FESVIAL. Siéntate aquí, por favor. Es la Fundación Española para la Seguridad Vial, y para Nuria Pérez, que ella es la responsable del gabinete psicológico de AESLEME. AESLEME, esas siglas se refieren a la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Lo primero, muchísimas gracias también por reservar este espacio, este tiempo para estar con nosotros, para estar con las personas que forman parte de Línea Directa y para ayudarnos a concienciar. Yo daba ese dato y os veía las caras, os llamaba la atención. 5,2 millones, ¿verdad?, de conductores que reconocen que van a circular en estas fiestas, este fin de semana, la semana que viene, después de haber bebido. Os ha llamado mucho la atención, son cifras todavía muy elevadas, ¿no? Sí, efectivamente, el hecho de lo que estás confirmando es que no existe todavía una concienciación en lo que el factor o el binomio conducción y alcohol, e incluso potenciado con otros factores como puede ser el tema drogas, puede suponer, ¿no? Hemos hablado desde siempre que el tema de la seguridad vial es un eje estratégico dentro de la política de seguridad nacional de cualquier gobierno, no solo por en fin, la importancia que tiene a nivel familiar el perder a un ser querido, familias desestructuradas, y aquí tenemos una representación de la Asociación de Víctimas que nos lo puede puntualizar muchísimo mejor que yo, sino todo lo que conlleva el tema de la siniestralidad a nivel de gestión de gastos sanitarios, psicológicos, rehabilitación, indemnizaciones, de todo tipo, ¿no? Entonces, mientras que esa concienciación que estamos hablando, por los datos que tú nos has acabado de decir, no logremos conseguirla, es muy difícil bajar este grado de siniestralidad, sobre todo en estas fechas que están a punto de llegar, donde la gente, y después de la pandemia, tenéis que tener claro que ha salido con muchas ganas de divertirse. Los fines de semana lo estamos viendo nosotros en carretera, donde los controles de alcoholemia pues siempre hay positivos,
Entonces, bueno, se está notando mucho a todos los niveles, ¿no? Entonces, esa concienciación que estás comentando realmente creo que es la que hace falta llegar a ese punto de conseguirla, ¿no? Bueno, voy a continuar. Me ha pedido que le llame Nacho, así Sí, que dejo el José Ignacio. Dejamos el José Ignacio. Y sigo con Nacho. ¿Os puedo Correcto. tutear a los tres? Vale. Estamos entre amigos, en confianza. Bueno, Nacho, desde FESVIAL vosotros también estáis acostumbrados a la sensibilización, a la concienciación, pero estas cifras son muy llamativas y además sabemos cómo acaban. Estamos hablando de 1.800 personas que fallecen cada año en accidentes de tráfico. ¿En qué punto nos encontramos en la lucha por esa concienciación que mencionaba el general? A ver, sabemos que hay cosas que funcionan, pero creemos que todo lo que estamos realizando todavía no es suficiente, y porque las cifras, aunque hemos ido bajando, las cifras de siniestralidad en los últimos años, tenemos ahí una curva que vamos 1.700, 1.800, más o menos, sí que nos hemos dado cuenta que ha habido un pequeño repunte en la siniestralidad relacionada con el alcohol. Esto nos realiza una pequeña preocupación de ver de que es uno de los factores importantes que tenemos que continuar trabajando. Es verdad que no hay muchos accidentes comparado con otros factores, pero su letalidad es importantísima. Es decir, cuando hay un accidente de tráfico por alcohol, la letalidad, es decir, muere muchísima más gente que por otras causas, por diversos motivos, aparte por el nivel de intoxicación que lleva la persona. El alcohol es un vasodilatador y además, digamos que en caso de que haya pues, algún tipo de sangrado, ese vasodilatador, las unidades de emergencia tienen más problemas para, digamos, trabajar con la víctima en este momento. Creo que actualmente las políticas funcionan. No lo vamos a solucionar solamente con campañas, creo que es importante, actualmente estamos trabajando, la Dirección General de Tráfico está trabajando en intentar reducir la tasa de alcoholemia a 0,2 miligramos, no, gramos por litro en sangre, que es lo que sería 0,1, es decir, si soplábamos a 0,1, creo que podríamos, o sea, sería una de las medidas que creemos que puede ser importante para continuar mejorando. Y no es fácil, sobre todo quería puntualizar lo que decía el general, es decir, es verdad que después de la pandemia la gente decidió creo que me tengo que beber todo lo que no me bebí en la pandemia, creo que tengo que disfrutar todo lo que no he disfrutado, creo que tengo derecho a pasármelo bien, tengo derecho a vivir. Y hay una cosa importante, y es que el cerebro humano a veces nos engaña, y sobre todo en estas fechas, es decir, bueno, pues no pasa nada, me siento feliz, estoy contento, una copa, y buscamos siempre la disculpa y la excusa para poder hacerlo. Es decir, ¿cómo pero no lo cojas hago? el coche después. Claro, no, Ese pero es el matiz. ¿sabes lo que ocurre? Que en el momento que estoy intoxicado, mi percepción de riesgo cambia. Y lo que antes lo veía como un problema, es decir, no, oye, no, esto no voy a hacerlo, esto no. En el momento que yo voy bajo la influencia del alcohol, mi percepción cambia. Es decir, bueno, tampoco pasa nada, es un momento, son 10 minutos. Importante, la gente tiene mucho más miedo a un control, a que le paren, que a pagar la sanción, o incluso no se plantean tener un accidente de tráfico o un siniestro de tráfico. O sea, es como una cosa muy remota. Pero Ahora es verdad que a ninguna víctima... Ahora vamos a hablar de los controles. Claro, a ninguna víctima le avisan, decir, oye, mira, hoy te va a pasar. Es decir, hoy si no es como la ruleta rusa, ¿no? Vamos jugando y en un momento determinado esto ocurre y a partir de ahí no hay marcha atrás. Sí, mencionaba el general los fallecidos en accidentes de tráfico relacionados con alcohol, pero me gustaría poner el foco en las víctimas, en las personas que resultan heridas, en las consecuencias de esos accidentes que permanecen durante toda una vida. Antes decíamos, 5,2 millones de conductores circulando después de haber bebido, pero es que, según los datos del Instituto Nacional de Toxicología, el 34% de los conductores fallecidos dieron positivo en consumo de alcohol, ¿no? Un poco en línea con lo que estamos mencionando. Nuria, tú conoces bien a través de AESLEME, con la realidad que conoces en el día a día. Háblanos, por favor, también de la situación, de la importancia de las víctimas en este trabajo de concienciación y de cómo impactan esos accidentes en tantas y tantas personas que tú conoces. Efectivamente, a ver, la estadística está, tenemos que saber la cifra, pero hay que ponerle rostro a esa víctima. Es decir, al final lo que tú estás hablando, y en las charlas efectivamente campañas que hay de concienciación, porque es un conjunto. Es decir, estos son los controles, la educación, la formación y las campañas relacionadas. Es decir, engloba un conjunto de una estrategia con un trabajo conjunto. Entonces, el que tú vayas a contarle la experiencia, es decir, cómo ha sido primero, previo al accidente, por qué cogí el coche ese día, a dónde iba, qué es lo que me pasó, cómo me sucedió el siniestro y lo que ha habido después.
primero, desde la víctima directa, es decir, la secuela que te ha quedado y la consecuencia, el cómo mi vida era y cómo ha cambiado, todas las parcelas que cambian en tu vida a nivel social, familiar, económico, vital, y luego también desde la víctima indirecta como puede ser el familiar. Yo doy soporte psicológico a víctimas de accidentes de tráfico y lo que más veo en terapia son padres de personas que han fallecido, o sea, sus hijos han fallecido en la vía, cómo mi vida ha cambiado. Eso no se supera. Entonces, la experiencia vital que tiene la víctima, el contarlo, pues por ejemplo, en colegios, en institutos, en empresas, con la seguridad vial laboral, es muy importante porque tú le estás diciendo realmente la consecuencia que tiene. ¿Por qué no cambiamos esa conducta de tráfico? ¿Por qué no bebemos, o sea, por qué bebemos y luego conducimos? Porque nos acostumbramos a que no me pasa nada. Es decir, es una conducta, el factor humano está ahí. Nosotros sabemos que lo tenemos que hacer, pero ¿cuántas veces he cogido yo el vehículo y no me ha pasado nada habiendo bebido una cerveza o habiendo bebido un vino? Muchas veces, no, la mayoría de las veces. Entonces me acostumbro a que esa conducta no tiene nada, no ocurre nada, no pasa nada. Entonces continúo haciéndolo. Entonces el que yo le esté poniendo la experiencia lo que hace al final es que sea más tangible ese riesgo. Nos vamos más a lo emocional y lo preventivo más que a lo legal y normativo cuando tú le estás dando y contando esa experiencia. Pero como digo, es un conjunto de muchas cosas, es decir, la víctima está ahí, yo lo cuento, pero también hay que hablar de, pues de la medida, de qué es lo que hay que hacer, de campaña, de controles, es decir, yo creo que es un conjunto global. Ya han salido aquí rápidamente en esta primera cuestión una combinación de medidas que pueden ayudar, ¿no?, a revertir estas cifras. Hemos hablado de los controles, ¿no?, que pueden tener un punto disuasorio. Hemos hablado de bajar esa tasa. Hemos hablado ya también de la parte de concienciación, de formación, pero me gustaría preguntaros, sobre todo teniendo en cuenta los datos de la encuesta, ¿qué papel creéis que tiene que tener la propia conciencia, ¿no? Oye, aunque me haya tomado solo una copa, tengo que dejar el coche a un lado, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en esa línea? Voy a empezar ahora por ti, Nuria. Bueno, primero, si sé que voy a beber, voy a evitar cogerlo. Eso es lo primero. Es decir, sé que me voy a ir a una fiesta, sé que voy a celebrar, pues lo dejo, el coche. Buscar alternativas de transporte, eso es importantísimo. Aquí las instituciones también tendrían que estar en poner esas muchísimo más alternativas. Es decir, no sé, transporte público mucho más a menudo. Pero es que está tan relacionado con la educación, con la empatía, con la formación. Es decir, yo puedo dar esa educación en el colegio. Está bien, en el instituto, sigo aumentando, en la universidad, pero luego hay que continuar, porque efectivamente nos quedamos en muy corto espacio de tiempo. Es decir, ¿cómo continuamos educando al adulto? ¿Dónde llegamos ahí? Entonces hay que ser muy picopala en este sentido. De abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Constantemente. Sí. Pero luego el mensaje que damos el adulto porque yo no sé si lo habéis visto, los jóvenes están mucho más concienciados en relación al alcohol y las drogas que el adulto entre 45 y 54 años. Y yo llego a los colegios y el mensaje que me dan es muy positivo. Pero claro, cuando llegan a casa, eso se tiene que reforzar. Y si el mensaje que le da el adulto es que no pasa nada porque me voy a una comida familiar, me voy con mis padres y me están diciendo sí, y luego me vuelvo a casa y mi padre se ha bebido la cerveza en la comida familiar. Estoy dando un mensaje contradictorio. Entonces, el adulto efectivamente tiene que ser responsable de ello. Si yo voy a salir y voy a beber, efectivamente el coche lo tengo que dejar ahí, la moto, la bicicleta, el patinete, es decir, al respecto de todos los vehículos que hay ahí. Entonces, alternativas, por supuesto. Sé que, como ha dicho Nacho, es decir, una vez que ya me bebo la primera cerveza, mi percepción de riesgo cambia completamente. O sea, que a mí no me pasa nada, yo controlo, no. Entonces, lo evito, intento quitar, venga, me lo quito. A mí me gustaría preguntarle también a Tomás, continuando un poco con lo que decía antes Nacho sobre los controles, ¿no? Y ahora vamos a entrar en los controles. Los controles desde un punto de vista de la sanción, desde un punto de vista de no quiero que me paren, desde el punto de vista del tráfico,
hay una parte operativa, pero yo me imagino que en el día a día, en el trabajo diario de la Guardia Civil en lo que se refiere a tráfico, hay que hacer frente también a accidentes muy, muy graves, ¿no? Eso tiene que impactar incluso en los propios profesionales. Sí, efectivamente. Sí, ya se ha comentado que el factor preventivo y disuasorio de los controles es fundamental, ¿vale? Y lo mejor que le puede pasar a un conductor que va bebido es que lo cojamos en un control de alcoholemia, porque posiblemente hayamos salvado su vida o la de otros conductores en carretera. Hay un sketch publicitario que hizo el sector de Galicia, donde hay muchos positivos en alcohol y drogas, ¿vale? Por las circunstancias de la climatología, en fin, que es muy bueno porque resulta que en Galicia, al igual que en la zona de Levante, la zona de Andalucía, sabéis que hay un grupo de redes sociales donde se avisa de los controles de alcohol, de droga y de seguridad ciudadana también, ¿no? Y en ese sentido, el caso que os estoy comentando, que es una ficción porque es un sketch publicitario, alguien que estaba en el grupo llamó diciendo hay un control de Guardia Civil en tema de alcohol, drogas en tal sitio. Y un conductor en concreto, que lo escuchó, que estaba dentro de ese grupo, se fue por otro sitio, creyendo que evidentemente se había salvado porque no lo habíamos cogido y tal, que es lo mejor que le podía haber pasado. Y sin embargo tuvo un siniestro, tuvo un atropello, y la persona que tuvo la mala suerte de caer o de ser atropellada era el hijo del que había avisado por la red, diciendo que había un control ahí. Esa concienciación que estoy comentando que falta, porque realmente falta a nivel social, falta, es el grado al cual realmente teníamos que llegar, teníamos que conseguir. Y esto, al final de todo, es educación social. En los países donde menos siniestros viales hay, son aquellos países que coinciden sobre todo con el norte de Europa y demás, que aparte de tener otros factores como climatología más adversa, que no invitan a salir, a la movilidad, el tema hay menos parque automovilístico también, pero bueno, hay un factor que es la educación social. El ponerse en carretera, el respetar las normas, el incumplir en este caso las normas, es una falta de educación al respeto respecto a los ciudadanos, al conductor que está enfrente de nosotros y que nos vamos a encontrar con él. Entonces, esa falta de concienciación es la que realmente nos hace falta llegar a ese punto de conseguirla, de tal. Y eso se puede conseguir muchas veces con el tema de la información. Hemos hablado de la formación, pero la información también existe con las distintas campañas que se están realizando. El tema de las sanciones, es importante que la gente que sepa a lo que se está arriesgando cuando se le coge en un control de alcoholemia, de retirada de puntos, si es delito puede ingresar en prisión, en fin, una serie de circunstancias, multas pecuniarias también, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de circunstancias que la gente debe de saber y que debe de asumir. Y todo ello debe de confluir en que debemos adoptar todo una responsabilidad y una concienciación global, que es la que en definitiva va a permitir que ese grado de cultura de seguridad, que es al que tenemos que llevar, no solo educación vial, sino cultura de seguridad, sea el adecuado para intentar reducir al máximo toda la siniestralidad. Esa parte de sanciones que ya ha salido antes, Nacho, hay que ser también más restrictivo. Se quiere bajar ese nivel, ¿no? Esa tasa de alcoholemia. No se deja en el 0,0 por una cuestión metodológica, ¿no? Porque puede variar un poco ese 0,1 pues con algunas medicaciones o por, ¿no? Sí, no, creo que la idea que repito siempre es culturalmente 0,0. Luego, legislativamente tiene que ser 0,2 porque normalmente podemos tener pues algún tipo de problemas que algún fermento, muy poco, fármacos, bueno, puede haber evidencia, algunas frutas como duran pueden dar algún falso positivo y que luego la metodología también tenemos que tener ese margen de error. Culturalmente 0,0. Sí que me gustaría resaltar una cosa que estaba diciendo Nuria cuando hablábamos del tema de la conciencia, es decir, pero ¿cómo concienciamos? O sea, ¿cómo le meto yo en la cabeza a la gente esta cosa? Porque no es fácil, ¿no? En los trabajos que tomar conciencia, es decir, tomar conciencia es poner algo delante de ti, delante de tus ojos y ser consciente de esa realidad. Y hay gente que es muy resistente al cambio. ¿Por qué? Porque tienes que luchar contra sus mitos o sus falsas creencias de no pasa nada por una vez, si no hay un control, ¿qué me va a pasar? Venga, va, no sé, hasta. Es decir, y creo que a partir de ahí, a partir de las administraciones, los controles de la Guardia Civil de Tráfico, que son la palanca determinante para que esto funcione. Además, hay un estudio en Australia buenísimo que habla de que la presencia
policial en la calle puede llegar a reducir hasta un 22% la siniestralidad. Quiere decir, el dato que nosotros tenemos es que el 65% de los conductores reconoce que no utilizan el coche precisamente por miedo a los controles, ¿no? Claro. Que en realidad el origen debería es como ser algo en... disuasorio. Sí, pero no es un poco por la consecuencia, con lo cual es difícil primero eso, tomar conciencia. Yo creo que para tomar conciencia importante la presencia policial, luego el apoyo social. O sea, es decir, es una cosa de todos. Es decir, creo que nosotros como padres, madres, hijos, familiares, de decir, oye, también podemos hacer esa denuncia, no es solo un papel de las asociaciones de víctimas, a la administración del Estado, del trabajo que puede hacer Línea Directa. Es decir, creo que es una cuestión también de, en un momento determinado, pues en la cena de la empresa, la comida con amigos, del cole, la Nochebuena, Navidad, decir, oye, también ser nosotros los que decir, oye, pues espérate, busquemos alguna solución o alguna alternativa para que, digamos, ese desplazamiento no se produzca. Creo que esto es súper importante, dejar en claro el tema de la conciencia. Frente a la restricción, creo que sí que tenemos que continuar bajando, estamos pendientes de que esto se apruebe, todavía no se ha aprobado, pero creemos que es una medida básica porque las cifras y los datos nos hablan de que esto tiene que continuar bajando si queremos, evidentemente, salvar vidas en la carretera. Con respecto a esas medidas que estábamos hablando, esa triple vertiente, ¿no? Una parte más institucional, otra parte más formativa, otra parte más sancionadora, aunque sea disuasoria, ¿no? Pero aunque sea el miedo a la sanción el que te prevenga de alguna manera de introducirte en la carretera después de haber bebido. ¿Qué acción más podríamos hacer para seguir avanzando, para seguir reduciendo estas cifras relacionadas con el alcohol? No sé si con la industria, no sé si habéis trabajado alguna vía. Sí, nosotros en Festival hemos hecho diferentes acciones, pero creo que tiene que ser a todos los niveles. Nuria nos decía lo que llamamos el long life learning, el aprendizaje a lo largo del ciclo vital, que desde los niños en el colegio a también, digamos, en los contextos laborales, personas mayores también, cuidado con las personas mayores también, que a veces, incluso en ámbitos rurales, pues cogen, toman su carajillo, su copa y también utilizan cierto tipo de vehículos. Creo que es una cuestión... No podemos negar que España está asociada al consumo del alcohol, evidentemente la diversión y la fiesta va asociada con eso, que no estamos en contra. Es decir, tomar un buen vino, quiero decir, un buen licor, estamos de acuerdo, pero no cuando vayamos a conducir. Con lo cual creo que hay que trabajarlo a lo largo del ciclo de la vida, desde los niños en el colegio hasta las personas mayores, y ser totalmente constantes. Cada vez debutan nuevos conductores. Poniendo en énfasis una cosa, siempre decimos, y a mí a veces me molesta mucho decir, no, porque los niños hay en el colegio, y yo digo, ya, pero el problema no lo tengo ahora en el colegio, los que conducen son los que, el problema tenemos, ¿no? En general, de los de 35 a 55, ahí tenemos un bloque importante, es decir, y estos normalmente están trabajando, son clientes de Línea Directa, creo que es una acción conjunta entre todos. ¿Qué funciona? El pico pala, continuar trabajando en sanción, supervisión policial, con educación, formación y campañas de concienciación. Creo que no hay que inventar nada, creo que hay que ser constantes y cada vez como que sumar más entidades, voluntades, compromisos, empresas a esta labor, que creo que es cuestión de todos. Tomás, ¿cuáles serían las principales dificultades en el trabajo que hacéis día a día? Pues, a ver, hablando del tema de alcohol y drogas en los controles que se establecen y más en esta fecha, empezamos precisamente ayer la campaña de Navidad. Pues lo que he comentado anteriormente. Existen grupos de redes sociales en los cuales, pero grupos estoy hablando de 1.500, 2.000, 3.000 personas por determinadas zonas, ¿no? Hablan en clave, evidentemente. Porque están prohibidos, recordemos. No están prohibidos. No están prohibidos. Todavía no. Ese es el problema. Todavía no. Se ha sometido, está en el Congreso con el fin de que se pueda establecer una serie de sanciones para estas personas y que las redes claro, se hagan también responsables un poco de lo que cuelgan, o sea, de lo que se dice por ellas, y que transmitan una serie de informaciones que en definitiva lo que están causando es un perjuicio a todo el mundo, ¿no? A la ciudadanía en general. Entonces, ese es el principal problema que nosotros estamos teniendo. Normalmente cuando montamos un control, a los 5 minutos ya se sabe que tenemos montado el control. ¿Qué supone eso? Pues lo que supone es que evidentemente la gente que está dentro de ese ámbito, en esa plataforma, en esa aplicación, pues no pasa por ese punto, se desvía. Y repito lo que he dicho antes,
la mejor suerte que le puede ocurrir a un conductor es que caiga en un control, porque posiblemente le estemos salvando la vida a él o a otro conductor que esté en carretera. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. A los 15-20 minutos nos cambiamos de sitio y estamos cambiando en un periodo a lo mejor de 5 o 6 horas que puede durar el servicio de establecimiento del control por toda la zona a nivel provincial y demás, con lo cual, bueno, pues se recorre un espacio de tiempo, de un espacio bastante amplio en cuanto a cobertura y demás. Y resulta que, bueno, pues si no se comunica que ese control ha desaparecido, pues al final tenemos un montón de controles en toda la provincia que realmente son ficticios, que realmente existen los que en ese momento se están montando, ¿no? Esa problemática existe. Hay otra modalidad de control que la estamos utilizando visto lo que se está produciendo, que es hacer controles express y móviles sobre la marcha. Es decir, cogemos coches patrullas y hacemos una especie de sándwich en la cual, cuando hay en carretera 8 o 10 coches, los cogemos y los sacamos automáticamente a una área de servicio, a una zona. Y ahí no están avisados para nada. Y está dando un procedimiento que está dando bastante buenos resultados en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el tema legal es el que es. Actualmente no está sancionado, no está penado, pero esperemos que con el tiempo pues lleguemos a ese punto, ¿no?, de que se sancione. Pues Tomás y Nacho, me voy a quedar con estas últimas palabras que nos habéis dicho y vamos a terminar con Nuria. Nuria, me gustaría que nos pusieras deberes a los que estamos hoy aquí. O sea, estamos hablando de que todos podemos hacer, así que me gustaría que nos dieras unas pequeñas recomendaciones para cuando salgamos de esta charla. No, simplemente que dejemos de poner un poco el foco de atención en nosotros mismos. Es decir, lo que no quiero que me hagan a mí, no lo voy a intentar hacer a los demás. Efectivamente, el alcohol altera la percepción, los reflejos, absolutamente todo. Es decir, yo ya no controlo la actividad que estoy haciendo, entonces si voy a beber, como digo, buscar otras alternativas de transporte. Al final la seguridad está en tus manos y que pensemos más allá. Efectivamente, las consecuencias en un segundo por haber bebido pueden costarme toda la vida y bueno, pues efectivamente no merece la pena. Pues muchísimas gracias, Nuria Pérez, Tomás García Gazapo, José Ignacio, Nacho Lijarcio de Fesvial. Muchísimas gracias a los tres. Voy a pediros un fuerte aplauso para ellos mientras se van colocando. Gracias a los tres. Os voy a pedir que volváis a vuestro sitio mientras introduzco la siguiente mesa. Dejo la tarjeta, ay, que no os quiero dar la espalda, dejo las tarjetas de esta mesa institucional, ya veis, con instituciones de primer nivel. Muchísimas gracias de corazón a los tres y voy a llamar a continuación a 3 compañeros periodistas, profesionales de la comunicación. Ellos trabajan a diario en medios y saben y tienen muy presente también la importancia, ¿no?, de ese altavoz que tenemos a través de los medios para concienciar. Así que pido un fuerte aplauso para Sergio Madoz. Él es periodista del País Motor. Sergio, por favor. Sí, mira, colócate ahí, yo me voy a volver a poner en una esquina. Beatriz Correal, ella es periodista de La Sexta, comentaba antes que ganó precisamente el premio periodístico de la Fundación el año pasado con bueno, ahora vamos a introducir ese tema. Y Ricardo Reyes, él es periodista deportivo, presentador de 4 y de Telecinco. Bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos. Voy a empezar con Beatriz precisamente por conectar con el tema de la última mesa. Tú el año pasado hiciste precisamente un reportaje, te introdujiste, digamos, en un grupo de WhatsApp que intentaba advertir a los conductores de hay control, ¿no? Cuéntanos en qué consistió aquel reportaje. Lo que nos estaba contando Tomás lo llevamos a la televisión gracias a Antonio Hidalgo, un teniente coronel de Galicia que había hecho un trabajo excepcional, donde, claro, estaban todo el día los controles, pues recogían los datos y nos alertaron de lo siguiente. Nos dijeron, nosotros cuando montamos un control tardan muy poquito tiempo en estar avisado en redes sociales, en Telegram o en Waze o en WhatsApp, en grupos de miles de personas, como decía. Efectivamente, nos fuimos con ellos, les acompañamos a montar el control y, claro, ellos están metidos en los grupos también, están ahí con un ojo puesto. Y a los 5 minutos, menos de 5 minutos, nos dijo un compañero guardia civil, ya estamos alertados.
Efectivamente, a partir de ese momento empezaban a pasar menos coches por donde estábamos nosotros, empezábamos a ver luces por detrás, por carreteras secundarias por donde antes no pasaban coches y se detectaban pues menos positivos. De hecho, el informe de este teniente lo que nos decía era, fíjate, detenemos y dan positivo en alcoholemia menos jóvenes y sin embargo son los jóvenes los que después mueren en accidente de tráfico en mayor número, dando positivo en alcoholemia. Es decir, son los jóvenes sobre todo los que están usando estos canales para evadir los controles. Y allí mismo encontramos también a un chaval con la copa en la mano en un bar que estaba junto al control, con esa aplicación y diciendo, en cuanto se vayan, voy a coger el coche. Y le decían a los amigos, y lleva 3 copas. Se reían, tolerancia al alcohol. Lleva 3 copas, pero nos enseñaba la llave e iba a coger el coche cuando se fueran los guardias civiles que estaban con nosotros. Muchas veces, además, en esos grupos se habla en clave, ¿no? De cuidado, hay un jabalí suelto, ¿no? Los pitufos, la Panorama cogiendo autógrafos. Sí, no, desde luego es muy peligroso. Sergio, tú llevas muchos años especializado en motor, tú eres buen conocedor de la situación actual. Me gustaría preguntarte por esas cifras que mencionaba al principio y que vuelvo a recordar. 5,2 millones de conductores reconocen que van a coger el coche en estas fiestas a pesar de haber bebido. Y te lo quiero preguntar porque justo ahora, lo estábamos comentando antes, se cumplen 40 años de aquel famoso Si bebes no conduzcas, 40 años, y estamos con estas cifras. ¿Qué te han parecido? ¿Te han llamado la atención? Me llama la atención, son preocupantes, pero yo creo que responden a lo que decía Nacho. Está en la cultura de la sociedad española beber y tener tolerancia al alcohol y a la conducción. A mí me llama mucho la atención, estuve una vez en un curso de recuperación de puntos del carné, y había una de las personas que estaba allí, había perdido los puntos porque había bebido, ni se acordaba las cervezas que había bebido después de trabajar. Cogió la moto y estaba en el semáforo, se puso una patrulla de la policía municipal al lado y le dijo, parece usted que le hacemos un control. Y él dijo, lo voy a reventar porque ni sé lo que he bebido. Él estaba en el curso, había un compañero, una víctima de accidente que había ido allí a participar en el curso y a explicar las consecuencias del alcohol y otras conductas preocupantes. Y él salía impresionado del curso, pero salía también convencido de que se le iba a olvidar, de que iba a pasar el tiempo. Y dice, no te digo que dentro de 1 año o 2 vuelva a hacer lo mismo. A lo que veo es que partimos de una situación complicada, porque la gente tenemos tan interiorizado el consumo, que dar la vuelta a eso es difícil. Los medios de comunicación tienen o deben tener, ¿no?, un rol muy importante de concienciación. Ricardo, tú estás acostumbrado a hablar de motor desde otra perspectiva, ¿no?, desde una perspectiva más lúdica, más romántica, si me apuras, ¿no?, el automovilismo, los rallies, la velocidad. ¿Crees que eso también puede contribuir a que tengamos una percepción de la velocidad del volante, de la conducción, un poquito más amable, más preventiva? ¿O crees que sí tenemos bien acotado lo que es deporte, lo que es práctica deportiva, lo que es competición y lo que es la vida real? Bueno, buenos días a todos. Es verdad que yo normalmente cuando hablo de temas de motor y de conducción siempre es para hablar de Fernando Alonso, de Carlos Sainz, de Fórmula 1, de rallies. El problema es cuando alguien se piensa que es Carlos Sainz y no está dentro de un circuito. Nosotros hablamos de lo que pasa dentro de un circuito donde la seguridad es lo primero. Cuando alguien sale fuera de un circuito y se piensa, se ha tomado 2 copas o 2 cervezas y se piensa que es Carlos Sainz, ahí viene el problema. Creo que los medios de comunicación tenemos un papel fundamental en todo esto, de lo que estaban hablando antes, el papel de la concienciación. Yo el otro día me quedé impactado viendo una noticia, no sé si era en Telecinco, que luego además repasé, de una persona que chocó frontalmente contra otra persona. La mujer acabó falleciendo, ocurrió hace poco en Ourense. Llaman al marido de la mujer, llega al encuentro del siniestro y le da un infarto. Entonces, no sabía que, fue como, es que lo digo, se me ponen los pelos de punta, porque fue tremendo el escuchar como una mujer que no tiene nada que ver, porque una persona que luego dio positivo fallece, pero es que la persona que está en su casa, que recibe la llamada, que acude al lugar del siniestro, que se encuentra con su mujer fallecida, también acaba falleciendo. Entonces yo creo que lo más importante es como decían ellos, la concienciación.
el saber que tiene consecuencias las cosas que hagas y que se puede correr dentro de un circuito y con medidas de seguridad, y que eso hay que dejarlo para las cosas que pasan ahí. Fuera hay que tener conciencia y saber que las cosas tienen consecuencias. Esa era precisamente la pregunta que quería introducir a continuación a Beatriz y a Sergio. ¿Cuál es el papel que creéis que podemos, como periodistas o desde los medios de comunicación, hacer para contribuir, ¿no?, a esa concienciación? Pues hay que hablar sobre el tema, que tenga muchísima presencia en los medios de comunicación, porque al final es lo que hace reflexionar. Cuando te ponen un tema sobre la mesa es cuando empiezas a pensar sobre él, a reflexionar, a ver cuál es tu papel, tú cómo lo vives, si tú te ves o no te ves reflejado en esa noticia. Y cuando reflexionas, pues es, yo creo, el mejor salvavidas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de temas de seguridad vial. ¿Cómo ha evolucionado, Sergio, en este sentido el papel de los medios en relación a la seguridad vial, en relación a la concienciación? Después de la intervención anterior he pensado, voy a quedar un poco pesimista hoy y cenizo, porque nosotros tenemos una herramienta de trabajo en una web. La web es el motor, para una web transversal que tiene presencia en todos los medios del Grupo Prisa, Cadena SER, El País, El As, Huffington Post, en todos tenemos presencia. Y tenemos aparte de lo que hacemos para el papel, que ya va perdiendo cada vez más peso, pero hay una herramienta que nos indica al instante la audiencia que tenemos en cada pieza, en cada artículo, qué audiencia tiene. Es una tortura psicológica constante. Sé de lo que hablas. Sí. Y ahí se demuestra que los asuntos de seguridad vial, si se tratan directamente como ten cuidado que te vas a matar, la gente no quiere ver eso. Porque la gente no quiere oír que qué cenizos somos, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Entonces, el papel que tenemos que tener es intentar dar la vuelta, no sé cómo, porque falta saber esa fórmula mágica, dar la vuelta para que la gente consuma esos contenidos y a partir de ahí, a partir de atraer la atención de la gente, contarle poco a poco, con un sonido de fondo, una voz de fondo, que el coche es una herramienta imprescindible, pero también puede ser una máquina peligrosa. Entonces, nuestro papel es intentar, desde la puerta de atrás, entrar y dejar mensajes que calen. El de si bebes no conduzcas, fíjate que es sencillo, pero ahí se ha quedado ya 40 años con nosotros. Pues la clave es conseguir eso. El eslogan se ha quedado, lo que tratamos de intentar es que se quede también la acción, ¿no? Que además de la frase se quede la acción, ¿no? Estamos hablando de 40 años, pero todos nos acordamos, ¿no? de aquella frase, de aquel eslogan famoso del si bebes no conduzcas, ¿no? Lo estábamos comentando. No sabía que yo he cumplido 40 años y mira, felicidades. De tener la misma edad del si bebes no conduzcas. Sí, pero tú envejecido peor. ¿El eslogan o tú? No, yo. Pero recuerdas la frase, sí, ¿no? Sí. Y ha llegado hasta creo que es una frase que evidentemente va a pasar a la historia y que ha pasado a la historia. Yo estaba recordando cuando estaban hablando antes tantos y tantos programas de televisión. Recuerdo uno que hacían de controles, que hacía la Guardia Civil en una rotonda y una persona se puso, porque al final era como hacer la gracia, ¿no? Yo voy pasado de drogas, pasado de alcohol, y al cabo de los años como que le entrevistaron. Y era una persona que había tomado mucha conciencia de lo que había pasado en ese momento, de cómo le había cambiado la vida, del ridículo que había hecho. En ese momento era el gracioso de turno, los amigos y los compañeros le aplaudían, pero me imagino que alguien que pasa 15, 20 años se ve a sí mismo haciendo el ridículo de esa manera y además poniendo la vida en juego de los demás. Creo que es importante que veamos la realidad de las cosas que pasan, de lo que somos, de lo que nos hemos convertido y educar, que creo que es la base de todo esto. Sergio ha introducido antes cómo está bajando también el consumo de las informaciones periodísticas y especialmente cuando te están alertando de un posible problema que en estos momentos de fiesta pues no nos apetece, ¿no? Lo que queremos es ir de fiesta y que, permitidme la expresión, que cortar rollos, ¿no? Entonces, haciendo un poco autocrítica de cómo hacer esos contenidos todavía más atractivos, ¿no? Desde un punto de vista periodístico. Pero ¿creéis que también en las redes sociales hay que trabajar para que el mensaje, esa concienciación llegue a más gente y no solo a través de los grupos de WhatsApp que avisan sobre controles? Claro, las redes sociales ahora mismo es que cuántos de nuestros hijos, amigos, compañeros de trabajo, un poquito más jóvenes que nosotros, es su principal vía de información. Y hablo hasta de periodistas con los que trabajo de otra edad, que es la manera en la que tienen de llegarles los mensajes.
las redes sociales ahora mismo es el canal clave para la generación que llega. Por cierto, una generación que creo que en el caso del alcohol y la conducción puede transmitir esperanzas, porque traigo un dato de un informe del Ministerio de Sanidad bastante reciente que dice que cerca del 25% de los adolescentes a partir de 15 años se declaran abstemios, bien por convicción, por salud o, oye, a lo mejor por elección de los padres, también por economía. Pero es un dato y es un camino que nos permite ser un poco menos cenizos y pensar que el futuro puede ser una bajada más drástica de, por ejemplo, las muertes en carretera por causas del alcohol. Quería preguntarle también, sí, Sergio, creo que... No, iba a añadir otro dato, porque habéis mencionado, no sé quién ha mencionado el dato del Instituto Nacional de Toxicología, Sí, que el no lo 48% de los fallecidos tenían positivo, el 34% creo que era por consumo de alcohol. Sí, y un exacto. 23% daba 1,2. Sí, que ya era una tasa delictiva. Eso es. Exacto. El mensaje que hay que trasladar es que un buen porcentaje de conductores bebe, pero el problema es que muere el que bebe. Es decir, no sé si me estoy explicando la gran diferencia que hay entre el beber y no beber para la gravedad del siniestro. Creo que donde hay que poner el acento es en eso. Y creo que la rebaja de la tasa va a ayudar muchísimo para mandar el mensaje de cero consumo. Sí, esa era mi siguiente cuestión. ¿Qué os parecía esa bajada de la tasa y cómo creéis que debemos abordarlo para que cale entre la gente? Porque es verdad que por lo que hablábamos antes, la tasa técnicamente no se queda en el 0,0. ¿Creéis que desde un punto de vista de percepción público, bueno, una copita, una cervecita no va a dar, ¿no? Por ese margen estadístico que hay que dejar? Beatriz. Pues ayer leyendo sobre el tema, yo que me quedé muerta con un dato que leí, y que es que con una tasa como la actual se triplica el riesgo de muerte en caso de un accidente, y es una tasa que está permitida. También leí, por ejemplo, que en Suecia en 1990 ya se hizo lo que se pretende hacer en España, que es bajar esa tasa de 0,5 a 0,2. ¿Qué pasó? Pues que se redujeron no solo las muertes en accidente por consumo de alcohol, también los positivos en alcoholemia, y que nos dicen, fue positivo, sí, pero se complementaron con lo que nos decía Tomás. Es necesario también otras medidas que lo acompañen. En ese caso fueron más controles de carretera. Se consiguió, funciona, está demostrado. Una doble vía, ¿no? Una doble vía. Yo creo que al final, cuando tú dices, bueno, venga, yo me he tomado solo una cerveza, es que no te tienes que tomar ni siquiera ni una cerveza. Nosotros hicimos hace poco, tuvimos la suerte de hacer un curso de conducción y nos lo dio Luis Moya, que fue campeón del mundo de rallies. Y aparte de hablarnos de la importancia que tiene, evidentemente, conducir concentrado, luego añadió un elemento dentro de todo esto, que es esto, el móvil. Lo importante que es, al margen de ir conduciendo sin alcohol, sin nada, esto tenerlo aquí, metido en el bolsillo. No cuesta nada durante media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, meterte el móvil en el bolsillo y no hacer uso de él. O sea que está muy bien, pero que cuando uno va a conducir, si caemos en una cerveza, no, es que no hay que beber nada, porque vas a conducir, tienes que estar concentrado y tienes que dejar el móvil en el bolsillo, porque son elementos de distracción. Y cuando uno va al volante, al final está en juego su vida y la vida de mucha gente. Y la de otras personas, ¿no? Esa es una de las ventajas, yo creo, de la rebaja de la tasa, que se acaba el debate de si una cerveza sí, una cerveza no, una copa, porque no hay nada. No, hay es nada. que va a ser todo. No bebes y ya está. Y ahora estaba pensando, me llama la atención que los datos que comentabas de esos 5 millones de personas que van a conducir, y sin embargo, cuando se ha anunciado la rebaja de la tasa, nadie se ha llevado las manos a la cabeza. Y no lo entiendo. No entiendo cómo en la sociedad se bebe, pero a la vez está bien que se castigue a quien bebe. ¿Qué parte de la historia no estamos entendiendo? Falta hacer ¿no? una conexión ahí para que esto funcione, porque es verdad que la gente no se ha indignado porque se rebaje la tasa, y la multa son 500 euros, 1.000 para los reincidentes, y la gente lo asume con normalidad, y sin embargo sigue bebiendo. Porque yo creo que al leerlo la gente dice, qué bien, el que bebe no se va a poner al volante, pero no piensan en uno mismo. Esta tolerancia es porque confías en ti mismo y lo que piensas que va a hacer la medida es que el que tú crees que tiene peligro para ti, el que te puede matar en carretera, es el que no va a beber. No, el mensaje es para todos.
Todos vamos a tener que dar esa tasa. Sí, sobre todo por lo que comentaba Nuria, bueno, lo que hemos estado comentando antes, tú puedes ser una víctima de otro, ¿no? O sea, que tú puedes estar actuando correctamente, pero también tienes que ayudar a otros a que sigan ese camino, ¿no? Para no acabar convertido tú mismo en una víctima. Tenemos más datos que hemos recopilado en esta encuesta y es que nos parecen tan llamativos que por eso hemos querido hacer este debate y los estamos compartiendo ahora con todos vosotros y también con Sergio, con Beatriz y con Ricardo. Los momentos más críticos de estas Navidades seguro que nos va a sorprender, pero los datos son muy llamativos, desde luego, es que las cenas de empresa en un 45% son el momento más crítico. O sea, aquí estamos en una empresa, así que la comida, la cena es el momento, o sea, hay que dejar el coche, hay que buscar compartir, hay que buscar transporte público, como decía Nuria, pero luego tenemos fin de año con un 37% y Nochebuena con un 37%, ¿no? O sea, son, como decía, datos muy llamativos, sobre todo porque vamos a tener 5,2 millones de personas, de conductores, circulando por ahí con algo de alcohol al volante, ¿no? ¿Qué consejo podéis dar vosotros desde vuestra óptica, desde vuestra perspectiva, para que estas fiestas consigamos revertir un poco las cifras? Yo creo que se trata de hablar de la crudeza de la realidad, no esconderla. Al final nosotros tenemos la responsabilidad de decirle y transmitirle a la gente lo que va a pasar, lo que está pasando esta semana, lo que va a pasar en Nochebuena, lo que va a pasar en Nochevieja. Creo que no hay que esconder los datos, que hay que mostrarles, aunque decía al final el que la gente no accede a eso, creo que nuestra obligación es mostrárselo con toda la dureza y con lo que supone. Al final son momentos donde te desinhibes, bueno, venga, ha sido un año de tal, no sé qué, vamos a ver. Es que no, creo que no entra en la misma ecuación una cena, unas copas con tus compañeros con conducir. Y nosotros también lo mostramos. Hay empresas que muestran alternativas a la hora de salir. Creo que en China o no sé dónde había empresas que van a recogerte, te conducen tu coche, lo llevan a casa, te dejan ahí tranquilamente, que te puedes salir, que te puedes tomar tus copas, que te lo puedes pasar bien, que puedes hablar con tus compañeros, pero que tienes que dejar el coche en casa. O sea, si has llevado tu coche y has bebido, existen posibilidades para que vayan claro, a hay por tu coche, porque habrá gente... decía ella al final, que hay alternativas de un montón de cosas que te permiten dejar el coche. Oye, yo he ido en coche porque no tenía la opción de ir de otra manera, pero a través de los medios de comunicación hemos conocido también cómo hay otras alternativas. Hay una empresa que se dedica, te recoge, te lleva a casa y luego al día siguiente pues ya te buscas la vida a la hora de recoger. Bueno, pues ahí también son algunas ideas, Beatriz. Pues yo me había currado un perfecto croquis en boli de 2 colores que no he podido enseñar en redes sociales, pero os lo enseño a vosotros. Reflexionando, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues es muy fácil. Antes de salir a esa cena de empresa con esos amigos, tienes que pensar, ¿voy a beber? O sea, que te quede claro a ti mismo, habla contigo mismo, ¿vas a beber, sí o no? ¿Vas a beber? Dejas el coche. ¿Me voy a tomar a lo mejor una caña? Deja el coche, porque mira, el otro día os voy a contar un chascarrillo. Hablando con un alto cargo de Cerveceros de España, nos decían, ¿habéis notado que ya no se ponen cañitas pequeñas? Ahora ya te ponen directamente el doble, una caña así de grande. ¿Por qué? Porque la gente se está pidiendo una normalmente, luego ya pasa al consumo de otra bebida, así aumenta el número de cañas o de litros de cerveza que se vende y también te la cobran más cara, pues nos lo están haciendo, es decir, hasta la cañita te van a poner una buena caña, es decir, el consumo al final, si bebes un poquito, van a ser más de lo que tú esperabas. Es decir, si vas a beber poco, pues tampoco cojas el coche. Si no sabes si vas a beber, pues te van a liar. Es que te van a liar y lo sabes, y algo te vas a tomar, tampoco cojas el coche. O sea, solo si tú contigo mismo has hecho el pacto de hoy no voy a beber, llévate el coche. De lo contrario, déjalo y búscate alguna alternativa. Muy bien. Oye, ese croquis te lo vamos a muy copiar, bien, ¿eh? Mira, lo estaba sí, mirando solo Sergio. un poco a lo mejor. Pues no lo cojas. Oye, le vamos a hacer una foto y lo vamos a enviar por correo a toda la compañía. Os lo vamos a prestar, ¿no? A Nacho le ha gustado también. O sea, muy bien. Esto yo lo he visto en redes sociales que como veis son... Ah, no, claro. no es O sea, original, Beatriz. No, esta es idea mía. Pero digo, en redes sociales hay muchos chicos diciendo, a ver, plantean dilemas y hacen croquis sencillos. Pues este es el nuestro. Bueno, la línea directa. me encanta el croquis, ha dibujado incluso el coche. Muy bien, Beatriz. Te lo vamos a pedir prestado. Muchas gracias. Y Sergio, me gustaría también que nos dieras un poco tu punto de vista y esos consejos con tu experiencia en todos estos años trabajando en información de automovilística y también de seguridad vial. Es que me queda embelesado con el croquis. Te lo vamos a mandar también. No sé, porque desde los medios tradicionales es complicado dar estos mensajes, pero sí que me gustaría
animar a las instituciones, incluso al mundo del seguro, a recordar, por ejemplo, que el seguro puede no cubrirte un siniestro que tengo entendido que es así, ¿no? Si el conductor ha bebido, a recordarlo. Y a las instituciones, a la DGT, a que busque campañas tan ingeniosas como aquella de si bebes no conduzcas, a través del humor, por ejemplo, que se utiliza poco, que nos sobran en España. ¿Por qué nunca Chiquito de la Calzada nos ha dicho que no bebamos antes de conducir? Podría haber sido una... No. ¿A dónde vas, pecador? No cojas el coche. Tirar por ahí. Y luego desde las redes sociales intentar también, ese sería otro camino para concienciar desde más jóvenes, aunque es verdad lo que dices tú. Yo creo que la generación actual está un pelín más separada del alcohol de lo que lo estamos nosotros. No lo sé, el consumo sigue siendo el Ministerio de Sanidad, no sé si hemos leído los mismos datos, pero creo que el inicio son los 14 años, pero yo creo que no con tanta brutalidad como hacíamos antes. Y luego potenciar campañas. Yo soy navarro, vivía en un pueblo, en una zona con pueblos diseminados, y había un servicio que se llamaba Voy y Vengo en las fiestas en verano, que eran autobuses que iban recogiendo a la gente por las localidades para evitar que se condujera. Yo creo que también habría que fomentar ese tipo de medidas. Pues Sergio Amadoz, del País Motor, Beatriz Correal, periodista de La Sexta, Ricardo Reyes, de 4 y Telecinco. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que estos mensajes os hayan servido de utilidad y que nos ayudéis sobre todo a difundirlos. Gracias por acompañarnos y por haber reservado este huequito para estar con la acción social. Gracias también de corazón, Nuria, Nacho y Tomás, por habernos ayudado a esta jornada formativa. Recuerdo un poco lo que decía al principio: si entre todos conseguimos que 2 personas no cojan el coche después de haber bebido, bueno, pues ya podemos hacer ese tic, ¿no?, de cosas que hemos hecho bien. Así que gracias, y os pido un fuerte aplauso para nuestros invitados.